por favor, haz algo. Grité desesperada, pero ni mi suegra ni mi esposo me hicieron caso. Ni siquiera me miraron mientras yo estaba allí cubierta de sangre. Parecían más preocupados por el perro aterrador que había sido yo y si el piso estaba sucio. No me quedó de otra, llamé a una ambulancia y me llevaron sola. No pude dejar de llorar durante el viaje al hospital. Después de un rato, mi esposo llamó, y estaba gritando de pánico, oye, gira la ambulancia, mi mamá es mí. Me llamo Julie Andrews y tengo 37 años. Hace 5 años, una amiga me arrastró a una reunión social con funcionarios. Ella insistió, Julie, tienes que venir. Allí fue donde conocí a mi esposo Scott, que es 5 años más joven que yo. Mi papá es instructor de judo y mi mamá enseña educación física. Crecí en una familia dedicada al deporte, con 2 hermanos mayores que tienen cinturones negros en judo. Eso me hizo un poco, _. Scott, por otro lado, era completamente diferente. Cuando nos conocimos, los botones de su camisa no coincidían y se tropezaba con sus palabras durante el brindis. Era un buen tipo, no una mala persona en absoluto, pero parecía esforzarse y aún no podía hacer las cosas bien. Encontré este lado de Scott y me hizo sacar mi lado cariñoso. Tuvimos algunas citas, y en realidad fui yo quien sugirió que empezáramos a salir. Scott tenía una manera de calmar mi mal genio natural. Antes de darme cuenta, empecé a pensar que quería estar con él para siempre desde la primera vez. En el aniversario de nuestra relación, le propuse matrimonio. Le dije, te voy a cuidar por el resto de tu vida, así que casémonos. Las lágrimas le salieron de los ojos mientras respondía, Julie, esa se supone que es mi línea. Gracias por todo. Sigamos cuidándonos el uno al otro, y así fue como decidimos casarnos. Cuando Scott conoció a mis padres, estaba súper nervioso con mi papá estricto y mis 2 hermanos. Mi mamá trató de tranquilizarlo, diciéndole que no tenía por qué tener miedo, ¿sabes? Pero Scott respondió en voz alta, sí. Y su voz se rompió, lo que hizo que toda la familia se riera. Mi papá, aunque estricto, dijo, parece un poco inseguro, pero puedo ver que pensó mucho en los regalos que trajo, y está claro que realmente ama a Julie, lo que me hace feliz. Después de conocer a mi familia, era el turno de conocer a la familia de Scott. Me contó que su papá había fallecido de cáncer hace 3 años. Sus padres habían tenido problemas de infertilidad, y después de 6 años intentando, finalmente tuvieron a Scott. Normalmente, no soy del tipo que se pone nerviosa, pero ese día estaba muy ansiosa por conocer a su mamá. No suelo ponerme nerviosa, pero ese día estaba preocupada, ¿y si no le gusto? ¿Y si meto la pata cuando la saludo? ¿Qué pasa si tiene un problema con nuestra diferencia de edad? En ese momento, Scott, que normalmente no es el más tranquilizador, me dijo, no te preocupes, mi mamá es muy amable, vas a hablar con ella muy fácil, es famosa en el mundo. El vecindario siempre sonríe. Escuchar eso me hizo sentir un poco mejor. Dijo, y no hay manera de que a alguien no le gustes, Julie. Sus palabras me levantaron el ánimo. Cuando llegamos a la casa de su familia, tocamos el timbre, me presenté, un placer conocerte, Julie. Muchas gracias por tomarte el tiempo de reunirte conmigo hoy. Su mamá sonrió cálidamente y dijo, oh, debe ser Julie. No es necesario ser tan formal. Pasa. Ella llevaba un vestido bonito y tenía una mirada amable y elegante. Estaba preocupada por la diferencia de edad, pero cuando salió el tema, ella dijo que la edad no importa para nada. Estoy tan feliz de que alguien como tú sea la esposa de Scott. Todos mis miedos desaparecieron. A ella no le importaba para nada la diferencia de edad y estaba emocionada con todo. Dijo que lo pasé muy bien. Nuestra conversación se volvió sobre una historia de un caniche que tuvo mi suegra una vez. Ella me mostró una foto y dijo, ¿no es adorable? Tuve este perro cuando estaba en la primaria. Era muy amigable e inteligente, pero falleció cuando creció. Mi esposo añadió, mamá, a Julie no le gustan mucho los perros. Shirley se sorprendió y dijo, Julie, ¿no te gustan los perros? Le expliqué, sí, aunque soy un poco, _, le tengo miedo a los perros. Cuando era niña, estaba jugando con mi hermano en el parque y un perro callejero y aterrador me mordió el brazo cuando fui a buscar la pelota. Sangré mucho y necesité 5 puntos. Desde entonces, ha sido una experiencia traumática y me dan miedo los perros. Shirley respondió, oh Dios, no lo sabía. Lamento haber hablado de perros si les tienes miedo. Rápidamente le dije, no te preocupes, el caniche. La foto era muy linda. Shirley sonrió y dijo, gracias. De camino a casa, le dije a Scott,
tu mamá es tan hermosa, amable y maravillosa. Él sonrió y respondió, lo sé. Mi mamá siempre está sonriendo y tiene una naturaleza tan dulce. Estuve de acuerdo y dije, ella es una mamá encantadora. Seguimos hablando de su mamá con entusiasmo, y de repente mi esposo se puso serio. En realidad, hay algo de lo que quiero hablar contigo, dijo. Ya sabes cómo visitamos la casa de mi familia hoy. Sí, era una casa tan grande, respondí, sorprendida. Exactamente, continuó, cuando mi papá aún estaba vivo, diseñó la casa pensando en mi mamá, asegurándose de que todo fuera conveniente para ella. La casa incluso tiene 4 habitaciones para niños en caso de que tuvieran más hijos, pero como soy hijo único, nunca se usaron. Ahora mi mamá vive sola ahí y la encuentra demasiado grande y solitaria, así que estaba pensando, ¿qué tal si vivimos con ella? Me sorprendió su idea inesperada. Mis ojos se abrieron con sorpresa. Es verdad, la casa era enorme y mi suegra la mantenía impecable. Vivir en una casa así sería increíble, pero somos recién casados y parece demasiado pronto para eso. Después de pensar un momento, dije, tu mamá es una persona maravillosa y la casa es tan hermosa que me parece un poco demasiado para mí, pero acabamos de casarnos. No, me gustaría disfrutar de nuestra vida de recién casados solo nosotros dos por un tiempo más. Veo que tienes razón, lo entiendo, dijo, se lo diré a mi mamá. Sí. Lo siento, por favor explícaselo con cuidado. Me sentí un poco culpable con Shirley, pero sabía que era importante ser honesta con mis sentimientos en lugar de solo aceptar todo. Me alivió ver que mi esposo parecía entenderme y estar de acuerdo, y así empezó nuestra vida juntos. Scott seguía siendo un poco torpe, pero ayudaba mucho con las tareas de la casa, y estábamos disfrutando de una vida feliz y tranquila. Sin embargo, últimamente algo me estaba molestando un poco. Oh, hola mamá, ya entendí, voy para allá ahora, dijo Scott por teléfono. ¿Tu mamá otra vez? Le pregunté. Sí, la bombilla de la sala se quemó, voy a cambiarla, y se fue a la casa de su mamá. Últimamente ha sido así todo el tiempo. Mamá compró una computadora nueva, pero no sabe cómo configurarla. Voy a ayudar. Oh, mamá compró demasiadas cosas en el supermercado y me pidió que fuera a recogerlas. Voy a ayudarla, ya sea entre semana o en fines de semana. El teléfono sonaba y Scott volvía a la casa de su mamá, cada vez más. Comencé a sentirme un poco molesta, pensando que al menos podría pasar los fines de semana en casa conmigo, pero al mismo tiempo, me recordaba que Scott es solo una persona amable y considerada que se preocupa mucho por su mamá. Había pasado un mes desde que nos casamos y, igual que cuando estábamos saliendo, no habíamos tenido ninguna gran discusión y las cosas iban bien. Hoy era el cumpleaños de Shirley, mi esposo y yo habíamos elegido un regalo y un pastel para ella, y fuimos a su casa. Tan pronto como entramos, un perro asustado saltó de repente. ¿Qué? Dije, me sorprendí mucho. No había ningún perro cuando vinimos para la visita de la boda, y yo le tengo miedo a los perros. Rápidamente me escondí detrás de mi esposo. Shirley salió de la sala y dijo, oh, bienvenidos, mamá. ¿De dónde salió este perro tan aterrador? Preguntó Scott. Bueno, me sentía sola viviendo sola, así que compré un perro recientemente. ¿No es lindo?, dijo sonriendo. El perro era pequeño, un corgi galés. Lo miré, todavía asustada por la sorpresa del perro. Forcé una sonrisa a pesar de mi miedo, sin darse cuenta de mi incomodidad. Shirley acercó al perro hacia mí y dijo, vamos, Julie, ¿por qué no lo sostienes? Di un paso atrás y dije, mencioné esto cuando vinimos para la boda, pero un perro me mordió cuando era más joven y desde entonces le tengo miedo a los perros. Cortésmente me negué a cargar al perro. ¿Dijiste eso? No lo recordaba, dijo, fingiendo no recordarlo, pero es tan lindo, qué rara eres, agregó. Noté una pequeña sonrisa en su rostro y, por primera vez, me pregunté si Shirley estaba siendo sarcástica. Después de ese día, cuando Scott decía que mamá quiere verte o vamos a visitar a mi mamá, me sentía incómoda. Mamá, empecé a decir. Aún no podía olvidar la sonrisa que me dio cuando vio que me sentía incómoda con el perro. Un mes después, al llegar a casa después del trabajo, encontré a mi suegra en la casa. ¿Qué haces aquí?, pregunté sorprendida. Oh, bienvenidos a casa, me saludó alegremente, como si nada pasara. Ella estaba en la cocina. Había abierto el refrigerador y estaba cocinando. ¿Por qué llegaste tan de repente?, le pregunté. Mi querido Scott dijo que quería comer mi guiso casero, así que vine, respondió, muy contenta y tarareando para sí misma. Oh, ya veo,
Traté de sonreír, pero me sentía tensa, especialmente porque su perro estaba en la sala. Para empeorar las cosas, ella había alimentado al perro con mi plato antiguo favorito. Había comprado ese plato en un mercado de pulgas en Canadá, y ahora el perro lo estaba lamiendo. ¿Cómo podía estar bien con esto? Fui a mi habitación a guardar mis bolsos y mi abrigo. Me dije que no debía enojarme, ya que Shirley había venido desde tan lejos. Respiré profundo para calmarme y regresé a la sala. Para mi horror, el perro había hecho un desastre en la alfombra nueva. La mancha era de color amarillo brillante. Oh no, el perro ensució la alfombra. Grité en pánico, pero a Shirley no parecía importarle. Oh cielos, hizo un desastre ahí mismo, dijo casualmente, sin siquiera regañar al perro o limpiar. Como sabía que la mancha empeoraría si no la limpiaba, terminé haciéndolo yo. Normalmente estaba tranquila, pero esto realmente me frustró. En ese momento, escuché la puerta abrirse y mi esposo llegó a casa. El perro, al escucharlo, empezó a ladrar fuerte. ¡Guau! ¡Guau! Ladró hasta que llegó a la sala. Incluso el sonido me asustó. Una vez que el perro vio a mi esposo, dejó de ladrar y me sentí un poco más tranquila. Los tres nos sentamos a comer el guiso que Shirley había preparado. Ni mi esposo ni Shirley se molestaron en poner al perro en su jaula, así que andaba por todos lados esperando comida. Yo me sentía tensa y empecé a temblar. Shirley se dio cuenta y dijo, «Realmente no te gustan los perros, ¿verdad, Julie? Te ves muy asustada. Traje al perro hoy para ayudarte a superar tu miedo». De verdad creía que traer al perro sin preguntar, usar mi plato favorito, dejarlo arruinar la alfombra y hacer que me ladre me ayudaría a superar mi miedo. En realidad, solo me hacía odiar más a los perros. En mi mente estaba gritando, si realmente quieres ayudar, pon al perro en una jaula o manténlo lejos de mí, pero mi esposo no notó para nada mi incomodidad. Mamá es tan amable, realmente está tratando de ayudarte, Julie, dijo él. No podía creerlo. ¿Cómo podía este tipo de ayuda ser beneficiosa para mí? Ella fingía preocuparse, pero solo lo empeoraba. Entonces, para empeorar las cosas, mi marido empezó a sermonearme. Julie, esto no está bien, dijo. ¿Qué culpa tengo yo? Le pregunté, sorprendida. Mamá ha hecho todo esto por ti, y tú sigues evitando al perro. Ni siquiera quieres visitar la casa de mis padres por culpa del perro. No te estás esforzando lo suficiente, Julie, dijo mi esposo. Como su mamá estaba ahí, empezó a criticarme más duro de lo normal. No tuve otra opción que pedir perdón y disculparme frente a mi suegra. Me mordí el labio para no explotar de frustración. Después de eso, Shirley empezó a venir a nuestra casa más seguido y siempre traía a su perro. Cada vez que el perro corría por la casa haciendo desastres, a Shirley no parecía importarle ni disciplinarlo en esos momentos. Las visitas me estresaban cada vez más. Un día, ya no pude más. Me armé de valor y le dije, por favor, ya te he dicho varias veces que le tengo miedo a los perros, ¿puedes dejar de traer al perro aquí? La cara de Shirley cambió y, de repente, parecía enojada. Me he estado preguntando, dijo de manera brusca, ¿estás usando tu miedo a los perros como excusa para evitarme? Julie, eso es horrible. Me sorprendió y no entendía a qué se refería, pero lo que me sorprendió aún más fue que mi esposo estuvo de acuerdo con ella. Julie, esto es demasiado. Mi mamá ha estado pensando en ti y tú la has estado evitando. Eso es muy grosero. Discúlpate con ella, dijo Scott. Shirley, ambos saben que le tengo miedo a los perros, pero sigues trayéndolo y cada vez que hace un desastre, yo soy la que tiene que limpiarlo. Esto es demasiado, le respondí frustrada. Shirley frunció el ceño y dijo, al menos déjame disfrutar mi tiempo con el perro. Además, ya eres demasiado mayor para tener hijos. Entonces, ¿cuál es el problema? Me sorprendió escuchar lo que realmente pensaba. Preguntó, ¿no es cierto? Ya tienes 37 años y cada vez es más difícil tener un bebé a tu edad. Pero mi hijo solo tiene 32 años, tiene todo el futuro por delante, y ahora está atrapado con una esposa mayor y arrogante, murmuró. Esta era la misma mujer que antes me dijo que la edad no importaba. Me sorprendió escuchar sus verdaderos sentimientos. No podía soportar tenerla cerca más tiempo, así que le dije, por favor, no vuelvas aquí. Mis ojos se llenaron de lágrimas y, tal vez, por eso Shirley. Me enojé aún más. ¿Cómo te atreves? Eres una esposa arrogante, gritó antes de irse furiosa con su perro. Desde ese día, empecé a resentirme más con mi esposo y con Shirley, especialmente porque mi esposo la defendió y me culpó por los problemas entre nosotros. Estábamos tensos y casi no hablábamos.
2 fines de semana después, mi esposo vino a verme con una expresión seria. Julie, lamento que todo haya comenzado así. Yo también me equivoqué. Debería haber pensado más en tus sentimientos, dijo Scott. Me sentí aliviada al pensar que finalmente entendía cómo me sentía, pero luego agregó, vamos a disculparnos con mamá ahora. ¿Por qué deberíamos hacer eso? ¿Me equivoqué ese día? Pregunté confundida. No se trata de tener razón o no, no hagas enojar a mamá, solo discúlpate, por favor, dijo. Al final, mi esposo no entendió nada, no le importaban para nada mis sentimientos. Me llevó a la casa de sus padres en contra de mi voluntad. Cuando llegamos, Shirley me estaba esperando con las manos en las caderas. Shirley, lo siento por lo que pasó. Dije lo que mi esposo me había indicado solo para calmarla, pero luego ella dijo, te perdonaré si sostienes al perro. Eso fue todo. Me di cuenta de que no podía razonar con ella, ya me había disculpado, aunque en realidad no lo estaba, y había intentado encontrar un punto medio muchas veces, pero esta fue su respuesta. Como te dije antes, no puedo hacer eso, respondí firmemente, manteniéndome tranquila. Shirley se enojó y empujó al perro hacia mí con fuerza. Grité instintivamente. Empujé al perro, pero mi grito lo asustó y me mordió la mano. Me dolía mucho y mi mano se empezó a llenar de sangre. Por favor, ayúdenme, les rogué a mi esposo y a Shirley, pero Shirley solo dijo, bueno, cualquiera se asustaría con un ruido tan fuerte, pobrecito, enfocándose solo en el perro. Para mi sorpresa, mi esposo estaba más preocupado por si el piso estaba sucio. Ninguno de los dos se preocupaba por mí, me sentí muy mal. Mientras tanto, mi mano seguía sangrando y tuve que sacar al perro yo misma. Decidí llamar a una ambulancia. Cuando llegó la ambulancia, Shirley se burló. Oh, por favor, estás exagerando por una mordedura de perro. Me miró con una expresión burlona. Mi esposo, incluso cuando llegó la ambulancia, seguía revisando el piso y nos ignoraba a ambos. En la ambulancia, presionando mi mano sangrante, me llené de ira, dolor y tristeza. No podía dejar de llorar mientras estaba sola en la ambulancia. Por alguna razón, mi esposo me llamó mientras me llevaban al hospital. Pensé que tal vez finalmente estaba preocupado por mí, así que contesté, pero en lugar de eso dijo, mamá fue mordida por el perro, todavía está cerca, ¿verdad? Dile al conductor que regrese a nuestra casa. Al escuchar eso, sentí que mis sentimientos por mi esposo comenzaban a desaparecer. Ya no me importaba qué le pasara a él o a su madre, que se encarguen de eso solos. Colgué el teléfono en silencio. Cuando llegué al hospital, el médico revisó mi herida y dijo que era más profunda de lo que pensaba, así que tendría que quedarme en el hospital. No estaba preparada para eso, así que llamé a mis padres y les pedí que me trajeran algunas cosas. Después de un rato, llegaron. Julie, ¿estás bien? Preguntaron con caras preocupadas mientras me miraban acostada en la cama. Lo siento por preocuparlos, todavía me duele un poco, pero por ahora estoy bien, respondí. Ya veo. Cuando supimos que te llevaron al hospital, estábamos muy preocupados. ¿Qué pasó?, preguntaron. Les conté todo sobre cómo se habían comportado mi suegra y mi esposo. Mi mamá me abrazó y me dijo que lo hice bien. Me sentía muy sola, pero solo hablar con ellos me hizo sentir mejor. Sin embargo, mi papá estaba furioso después de escuchar la historia. Nunca los perdonaré, dijo, enojado, como si estuviera a punto de explotar de rabia. Al día siguiente, mi esposo me llamó. Scott también estaba furioso. ¿Qué está pasando? La policía llegó a nuestra casa y ahora están interrogando a mi mamá. No sé, tal vez el hospital lo informó. Me preguntaron cómo me lastimé. Así que les dije que fue el perro de tu mamá el que me mordió. ¿Y qué pasa si arrestan a mi mamá? Es tu culpa por no cuidar bien al perro. Sí, pensé que me culparías, le dije, pero no lo hice. Ya no me importa. En realidad, hay algo que quería decirte. Vamos a divorciarnos. ¿Solo llevamos 4 meses casados? Si nos divorciamos, todos en el trabajo y en nuestra familia se reirán de nosotros. Es una vergüenza. No me voy a divorciar, dijo enojado y colgó el teléfono. 2 semanas después, me dieron de alta del hospital. Mis padres vinieron a buscarme y decidí regresar a su casa con ellos. Luego hablé con un abogado sobre el divorcio y pedí pensión alimenticia, ya que no había forma de llegar a un acuerdo con mi esposo, a pesar de que él seguía llamándome. Ignoré todas sus llamadas. Finalmente, después de perderme otra llamada, recibí un mensaje de texto de él diciendo, estoy en el café cerca de la casa de tus padres. Ven si realmente quieres hablar. Podría haber ido a la casa, pero no lo hizo.
Estaba claro que no quería enfrentar a mis padres sin el respaldo de otra persona. Fui al café. Lo primero que dijo mi esposo fue, no me voy a divorciar. No me importa lo que quieras, no me voy a divorciar. No quiero estar contigo ni con tu madre después de todo lo que pasó. Respondí, no hables mal de mi madre. Esto es tu culpa. Evitaste a mi mamá porque dijiste que tenías miedo a los perros, y el perro te mordió porque gritaste. Él seguía dando su sermón. En ese momento, mi papá y 2 de mis hermanos llegaron al café. Antes de venir, le había contado a mi papá sobre el mensaje para mi esposo, y él me pidió que llamara a mis hermanos para que vinieran. Rodeado de 3 hombres grandes que practicaban judo, la voz de Scott tembló cuando dijo, oh, suegro, cuñados. Verlo acobardado casi era divertido. Mi papá dijo, ¿cómo te atreves a lastimar a mi hija? Ella quiere el divorcio, así que se lo vas a dar, ¿verdad? Todos lo miraban con ojos duros y aterrados. Scott tartamudeó, sí. Mi papá y mis hermanos siguieron presionándolo hasta que finalmente aceptó el divorcio y acordó pagar la pensión alimenticia. Le entregué los papeles del divorcio que ya había preparado y le dije, firma estos, nos vamos a divorciar. Con mala gana, mi esposo firmó los papeles, y salí del café con el apoyo de mi papá y mis hermanos. Me divorcié exitosamente de mi esposo y recibí pensión alimenticia de él. Mi abogado también pidió una compensación a mi suegra por mis lesiones. Y además recibí pensión alimenticia de ella. Más tarde me enteré de que la policía había interrogado a mi suegra por la mordedura del perro. Ella recibió una advertencia y tuvo que deshacerse del perro. Parecía que el perro estaba tan malcriado que se creía más fuerte que la gente. Después de morderme, también la mordió a ella y terminó con una muñeca rota. Ahora vive incómoda porque solo puede usar una mano. Mi exmarido volvió a vivir con sus padres, y como su mamá no podía usar bien su muñeca, le pedía a Scott que le ayudara con la ropa y la comida, pero como Scott nunca había hecho tareas de la casa, no sabía hacer nada por sí solo, y eso causó muchas peleas entre ellos. Scott la culpaba por lo que había pasado, y empezaron a discutir todo el tiempo. Mientras tanto, corrió el rumor entre sus familiares y compañeros de trabajo de que se había divorciado porque me trataba mal. Su orgullo estaba herido, y me alegra que haya sido así. Yo empecé esos rumores mientras estaba en el hospital. Conté la historia a uno de sus compañeros de trabajo que conocía y que era conocido por amar los chismes. Le conté la historia a propósito, y él la difundió, llamando a mi exmarido niño de mamá y abusivo. Esto hizo que se convirtiera en el blanco de burlas en su trabajo, y honestamente, se lo merecía. Con el apoyo de mis padres y hermanos, ahora estoy viviendo una vida feliz. ¿Te gustó esta historia? No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Risas y melodías llenaban el aire, tejiendo una escena que parecía perfecta para lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida. Soy Emma y, mientras estaba parada allí con mi elegante vestido blanco, me sentí como una reina. Todo parecía un sueño hasta que, en un instante, todo se derrumbó. Emma, querida, ¿puedes venir aquí un momento? La voz de mi suegra atravesó el mercado. Era aguda, casi autoritaria. Le sonreí a mi amiga y me disculpé al notar lo rígida que estaba mi suegra. Cuando me acerqué, su sonrisa no llegaba a sus ojos y la tensión en su postura era clara. ¿Qué pasa, señora Brown?, le pregunté, tratando de mantener mi voz tranquila y amigable. Se trata de la forma en que me miras. Emma, dijo en un tono frío y lleno de acusación. Sé lo que es el desprecio y lo tienes escrito en toda tu cara. Soy la madre de tu marido y merezco respeto. La verdad, no es este desdén. Sus palabras me sorprendieron. Mi mente se aceleró tratando de entender lo que decía. Brown, creo que ha entendido mal. No tengo más que respeto por usted, respondí, sintiendo una ola de confusión invadir mi respeto. Ella se burló y entrecerró los ojos. Veo cómo me pones los ojos en blanco. Ni siquiera te das cuenta de que has puesto a mi hijo en mi contra. Su voz se hacía más fuerte y podía sentir como los ojos de los invitados cercanos empezaban a girarse hacia nosotros. Luché por mantener la compostura, y antes de poder responder, Lucas, mi esposo, apareció a nuestro lado. El ceño fruncido por la preocupación, preguntó, «Mamá, ¿qué está pasando aquí?» «Tu esposa, Lucas», dijo la señora Brown, mirándonos a los dos, «no ha hecho más que faltarme al respeto. Me ha estado menospreciando y hoy, de todos los días, ha sido el peor». Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras agarraba el brazo de Lucas. «Emma, ¿es cierto?», preguntó Lucas, con su rostro lleno de una mezcla de incredulidad y confusión.
buscando el mío, esperando una respuesta. No, no es cierto, respondí con voz firme pero tranquila. No he hecho nada que le falte al respeto. Está mintiendo. Lucas, soy tu madre. ¿Te gustaría que Lee estuviera contigo?, lloró la señora Brown, apretando su brazo con más fuerza. Las lágrimas ahora corrían por su rostro, sumando más drama a la situación frente a todos. Por un momento, el mundo pareció ralentizarse. Cuando el rostro de Lucas cambió de preocupación a enojo, sin previo aviso, se agachó, se quitó el zapato y, con un movimiento rápido, me golpeó en la cabeza. El sonido resonó en la habitación, ahora silenciosa, y me quedé congelada, con la mano levantada instintivamente hacia mi cuero cabelludo dolorido. Los invitados a nuestro alrededor jadearon, en estado de shock, pero nadie se movió. Sentí una mezcla de emociones, heridas, traición e ira, girando dentro de mí. No estaba seguro de qué decir o incluso cómo reaccionar. ¿Cómo pudiste?, susurré, aunque no se lo estaba dirigiendo a nadie en particular. No solo le estaba preguntando a Lucas o a su madre, sino al universo entero, como si buscara una explicación para esta pesadilla en la que había entrado. Lucas, dándose cuenta de lo que había hecho, tartamudeó. Emma, no quise decir eso, solo estaba. Pero no lo dejé terminar. No, dije con voz firme y decidida, a pesar de la tormenta que se avecinaba dentro de mí, me has mostrado exactamente quién eres. El dolor de ser golpeada no era nada comparado con el dolor de darme cuenta de que el hombre con el que me acababa de casar era capaz de esto. Me alejé de ambos, sabiendo que este momento había cambiado todo. Me enfrenté a los invitados, la mayoría de los cuales seguían mirando en silencio, atónitos. Lamento que tuvieras que presenciar esto, dije con voz tranquila, aunque mi corazón se aceleraba. Por favor, continúa disfrutando de la celebración. Necesito un momento a solas. Sin esperar una respuesta, salí de la habitación. La música se había detenido y la risa se había calmado. El mundo exterior parecía tan diferente ahora. La alegría y la emoción del día eran un recuerdo lejano. Encontré un rincón tranquilo. Me alejé del ruido y del caos. Mi mente se aceleraba con pensamientos de lo que acababa de suceder, de cómo todo se había desmoronado tan rápido. Hace apenas unos momentos, me había llenado de felicidad al creer que estaba comenzando un nuevo capítulo de mi vida, y ahora sentía que mi vida estaba rota. El mundo se había puesto patas arriba, las acusaciones de mi suegra, el ataque de Lucas, las miradas críticas de los invitados, era demasiado para soportar. Necesitaba tiempo para pensar y procesar todo. ¿Podría realmente continuar con este matrimonio después de lo que acaba de pasar? ¿Confiaría en Lucas nuevamente? Las preguntas pesaban mucho en mi mente mientras permanecía allí, sintiéndome perdida e insegura de qué hacer a continuación. Pero una cosa estaba clara, mi vida había cambiado y no había vuelta atrás. El día perfecto que había imaginado había desaparecido, reemplazado por algo más oscuro. Y lo más doloroso que tenía que hacer ahora era descubrir cómo seguir adelante, incluso si eso significaba hacerlo sola. Me alejé de la multitud y, tan pronto como lo hice, pude escuchar a los susurradores empezar detrás de mí, pero me negué a dejar que me afectaran. Mantuve la cabeza en alto, sabiendo que esto no era el final para mí, sino el comienzo de algo nuevo. Mi mente comenzó a acelerarse, formando un plan. No iba a dejar que esta humillación quedara sin respuesta. Una vez que alcancé la privacidad de la suite nupcial, finalmente me permití sentir las emociones que había estado reteniendo. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran solo lágrimas de dolor, también eran lágrimas de determinación. Este momento no me rompería, no sería una víctima, me levantaría por encima de esto y me convertiría en una vencedora. Mi determinación era más fuerte que nunca. Después de todo lo que había sucedido, sabía que tenía que actuar, no podía dejar que se salieran con la suya. El primer paso de mi plan era reunir pruebas innegables sobre la forma en que me habían tratado Lucas y su madre. Decidí contratar a un investigador privado para que me ayudara. El señor Harris era conocido por ser discreto y eficaz, justo la persona que necesitaba para esta delicada situación. Señor Harris, necesito su ayuda, le dije cuando lo llamé. Mi esposo Lucas y su madre no han sido exactamente amables conmigo. Necesito evidencia de su comportamiento. ¿Qué tipo de evidencia estamos buscando?, preguntó el señor Harris con voz tranquila y profesional. Cualquier cosa que muestre un patrón, le expliqué. Abuso emocional, financiero o incluso legal. Cualquier cosa que pruebe lo que han estado haciendo. Entendido, respondió. Comenzaré con la vigilancia y una verificación de antecedentes. Investigaré sus pasados, sus finanzas, todo. Obtendrás lo que necesitas. Con el señor
Harris de mi lado. Sentí que finalmente estaba tomando control. Empecé a grabar cada interacción que tenía con Lucas y su madre, cada llamada, cada conversación. Necesitaba toda la evidencia que pudiera reunir. No iba a dejar nada al azar en medio de todo este caos. Mi mejor amiga, Sophie, se convirtió en mi mayor fuente de consuelo y apoyo. Ella había estado ahí para mí en todo momento. Sophie, no sé cómo podría superar esto sin ti, le confesé un día, cuando las cosas se sentían especialmente abrumadoras. No tienes que pasar por esto sola, me aseguró. Estoy aquí para ti siempre. Entonces, ¿cuál es el plan? Estoy recopilando pruebas, le dije, explicándole mi plan. El señor Harris también está ayudando. Quiero exponer a Lucas y a su madre como realmente son. Sofía me miró con preocupación. Ten cuidado, Emma, les advierto que no van a ver venir esto y cuando lo hagan, se pondrán furiosos. Lo sé, asentí, pero no puedo permitir que se salgan con la suya. Durante las próximas semanas, la evidencia que recopilé comenzó a acumularse. Era claro, desde las llamadas telefónicas en las que el tono de Lucas era a menudo agresivo y degradante, hasta los registros financieros que el señor Harris descubrió. Estos revelaron cuánto control tenía la señora Brown sobre sus activos. Algunas de las transacciones que encontramos eran cuestionables, insinuando un posible fraude. Cuanto más descubríamos, más inquietante se volvía el panorama. Una noche, Sofía y yo nos sentamos juntas para revisar todos los hallazgos mientras nos calmábamos leyendo los documentos. Algo nos llamó la atención. Mira esto, Sofía, dije, señalando una serie de extractos bancarios. Están moviendo grandes sumas de dinero, pero ¿dónde está todo? Y estos correos electrónicos, agregó Sofía, escaneándolos. Parece que están planeando algo, pero aún no sabemos qué. Necesitamos conectar los puntos. Esto ya no se trata solo de abuso emocional. Hay toda una red de mentiras y manipulación. Los ojos de Sofía se abrieron mientras miraba la evidencia frente a nosotras. Emma, estamos ante algo grande, dijo, con su voz llena de emoción y miedo mientras profundizaba en la evidencia. Se volvió más claro que Lucas y su madre estaban involucrados en algo más que un comportamiento tóxico. Esto iba más allá del maltrato que me daban. Estaban ocultando algo mucho más grande, algo posiblemente ilegal. Podía sentir que la verdad se desmoronaba lentamente y estaba decidida a llevar esto hasta el final. A medida que pasaban los días, me concentré más en mi objetivo. Ya no solo estaba recopilando pruebas para mí, estaba descubriendo una historia de engaño y manipulación que necesitaba ser expuesta. Lucas y su madre habían pasado años tejiendo esta red de mentiras, pero ahora tenía el poder de destrozarlo todo. Todavía había mucho por hacer, pero ya no era la indefensa que habían tratado de humillar. Era más fuerte de lo que jamás se habían dado cuenta, y pronto la verdad saldría a la luz. Esto no se trataba solo de conseguir justicia para mí, se trataba de asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. No estaba segura de cómo terminarían las cosas, pero una cosa estaba clara, estaba lista para luchar y no iba a dar marcha atrás. Los susurros de ese día no eran nada comparados con el rugido de la verdad que estaba a punto de derrumbarse sobre ellos. Sabrían que ya no sería una víctima de sus juegos, yo sería quien tendría el control. Empecé a reconstruirlo todo, mirando los documentos nuevamente y me di cuenta de algo impactante. Creo que están malversando fondos de la compañía de Lucas, le dije a Sofía, mi voz apenas un susurro. ¿Estos documentos incriminan? Sofía me miró con la cara seria. Emma, esto es muy serio, debes tener cuidado, no les agradará ser expuestos. Lo sé, dije, sintiendo una mezcla de miedo y determinación, pero no puedo dar marcha atrás, no ahora, hay mucho en juego. La evidencia no se trataba solo de lo cruel que habían sido conmigo, era más que eso, apuntaba a un crimen grave. Tenía todo lo que necesitaba para hacer un movimiento y era hora de idear un plan para llevarlos ante la justicia. También era hora de recuperar el control de mi vida. Sofía, dije, sintiendo el peso de mi decisión, voy a exponerlos públicamente. Sofía dudó por un momento, sabiendo el riesgo que esto implicaba. Emma, eso es arriesgado, estás jugando con fuego, pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Con Sofía a mi lado y la evidencia en mis manos, me sentí más fuerte que en mucho tiempo. Ya no solo estaba luchando por mí, se trataba de justicia, de asegurarme de que Lucas y su madre sufrieran las consecuencias de lo que habían hecho. Era hora de mostrarle al mundo quiénes eran realmente. El siguiente paso estaba claro, tenía que darlo todo, al aire libre. Decidí organizar un evento, fingiendo que era para un gran anuncio. Invité a amigos, familiares e incluso algunos contactos de los medios.
personas que ayudarían a difundir la historia. El lugar era espléndido, con una atmósfera llena de emoción y curiosidad. Todos estaban ansiosos por escuchar las noticias. Mientras estaba al frente de la sala, respiré hondo. Había llegado el momento. Gracias a todos por venir, comencé, manteniendo mi voz firme y mi expresión tranquila. Lucas y su madre, la señora Brown, estaban a mi lado sonriendo. No tenían idea de lo que estaba a punto de pasar. Emma querida, estamos muy orgullosos de ti, dijo Lucas con voz dulce, pero poco sincera. Sea cual sea el anuncio, te apoyamos. Sus palabras se sintieron como veneno, pero me mantuve serena. Los he reunido a todos aquí para compartir algunas verdades importantes, dije, haciendo una pausa para evaluar la reacción de la sala. Verdades sobre mi matrimonio y sobre la familia Brown. La sonrisa de la señora Brown vaciló. Verdades, repitió, su voz temblorosa, con una mezcla de confusión y miedo. Emma, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del abuso, las mentiras y las actividades ilegales que han estado sucediendo detrás de escena, dije. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. La habitación quedó en silencio. La tensión era espesa y todos los ojos estaban puestos en mí. Emma, ¿has perdido la cabeza? La cara de Lucas se puso roja. Su ira apenas estaba bajo control. Todo lo contrario. Lucas, dije con calma. Nunca he estado más cansada y nunca he estado más segura de lo que tengo que hacer. Señalé la pantalla detrás de mí y anuncié, mientras un video comenzaba a reproducirse. Era una grabación de una de nuestras muchas conversaciones abusivas. La multitud jadeó al escuchar la voz de Lucas, llena de ira y crueldad. Los murmullos se hicieron más fuertes, y vi el rostro de la señora Brown palidecer. Sus manos comenzaron a temblar. Esto es solo el comienzo, dije, sosteniendo una carpeta llena de documentos. Estos papeles muestran irregularidades financieras, malversación, fraude, está todo aquí. No puedes hacer esto, Emma, gritó Lucas, su voz una mezcla de súplica y amenaza. Estás arruinando todo. Lo miré directamente a los ojos. No estoy arruinando nada, Lucas, estoy exponiendo la verdad, una verdad que todos merecen ver. El personal de medios que había sido invitado comenzó a hacer clic con sus cámaras, capturando cada momento de esta dramática revelación. No había vuelta atrás ahora. Esto fue todo. Emma, por favor, la voz de la señora Brown era apenas un susurro. Su confianza se hizo añicos. Hablemos de esto. En privado. No hay necesidad de esta exhibición pública, dijo la señora Brown. Sacudí la cabeza. No, señora Brown, no más discusiones privadas. Se acabó el tiempo de esconderse. Mientras continuaba mostrando más evidencia, las reacciones en la sala variaron. Algunos invitados parecían sorprendidos, mientras otros sacudían la cabeza con incredulidad. Había susurros y murmullos entre la multitud, pero nadie podía negar lo que estaban viendo. Lucas y la señora Brown se quedaron congelados. Las máscaras de respetabilidad se deslizaban, revelando la verdad debajo. Esta es mi historia, dije dirigiéndome a la sala. Una historia de cómo sobreviví al abuso y enfrenté la injusticia. Me niego a seguir siendo una víctima. El evento terminó en una ráfaga de actividad. Los reporteros se apiñaron a mi alrededor, haciendo preguntas, mientras muchos invitados se acercaban para ofrecer palabras de apoyo y admiración. Lo había hecho. Había expuesto la verdad, manteniéndome firme y conservando la compostura durante todo el proceso. Todo fue un momento de triunfo, un momento en el que finalmente reclamé mi poder y mi voz, pero este no fue el final. La sala del tribunal sería el siguiente paso, el lugar donde todo llegaría a una conclusión final. Mientras me sentaba en esa imponente sala de justicia, una mezcla de nerviosismo y determinación se apoderó de mí. Mi abogado se sentó a mi lado, listo para luchar por la justicia. Este era el acto final de mi viaje, y estaba lista para llevarlo a cabo hasta el final. No pude evitar notar lo inquietos que estaban Lucas y la señora Brown. Miraban al otro lado de la sala. Sus rostros, antes confiados, ahora estaban llenos de ansiedad cuando comenzó el juicio. Su señoría, estamos aquí para presentar el caso contra Lucas y la señora Brown, dijo mi abogado con voz firme y fuerte. Esto no se trata solo de un divorcio. Se trata de años de abuso emocional y financiero que Emma ha soportado. Lucas se inclinó hacia mí desde el otro lado de la habitación, susurrando. Emma, no puedes ganar esto. Estás yendo demasiado lejos. Me encontré con su mirada. Mi voz era tranquila pero firme. Esto no se trata de ganar, Lucas. Se trata de justicia. Se trata de mostrarles a todos quién eres realmente.
El juicio avanzó y mi abogado presentó las pruebas con precisión. Estaban las grabaciones de las crueles palabras de Lucas, los documentos financieros que revelaban su manipulación, y toda la evidencia que pintaba una imagen clara de la dolorosa vida que había tenido. Había vivido cada pieza de evidencia. Era innegable. Su señoría, ¿cómo puede ver? La evidencia es abrumadora, continuó mi abogado. No solo buscamos el divorcio, sino también acciones legales por los errores que se han cometido contra mi cliente. La señora Brown, claramente nerviosa, trató de defenderse. Señoría, todo esto es solo un malentendido. Emma está exagerando. Su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. La miré directamente, con mis palabras firmes y directas. La evidencia habla por sí sola. Ya no puede esconderse más de la verdad. El juez escuchó con atención al revisar todas las pruebas y testimonios presentados. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente tomó su decisión. A la luz de la abrumadora evidencia, concedo el divorcio y ordeno acciones legales contra Lucas y la señora Brown por su conducta. Mientras el mazo golpeaba, una ola de alivio y reivindicación se apoderó de mí. Se acabó, los había enfrentado. Luché por la justicia y emergí victoriosa. El largo y doloroso capítulo de mi vida finalmente se cerró. Las batallas legales quedaron atrás. Sabía que era hora de empezar un nuevo capítulo, uno enfocado en la curación. Al reconstruir mi vida, encontré una pequeña casa tranquila en el campo, lejos del caos y el drama de mi pasado. La tranquilidad y la belleza del lugar eran justo lo que necesitaba. Sentada en el porche de mi nuevo hogar, con una taza de té caliente en las manos, contemplé la vista serena ante mí. Los árboles se mecían suavemente con la brisa, los pájaros cantaban a lo lejos y el sol brillaba suavemente. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, sentí una paz que me invadía. Este era un nuevo comienzo en la vida, libre de la manipulación y el dolor. Mi viaje había sido difícil, pero valió la pena. No solo había sobrevivido, había triunfado. Encontré mi fuerza interior, recuperé mi voz y ahora era libre. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojando un cálido resplandor, supe que todo iba a estar bien. Sobre el horizonte, sonreí para mis adentros. Estaba exactamente donde debía estar. El futuro era incierto, pero era mío para dar forma a un futuro lleno de esperanza, curación y felicidad. Esta es mi historia de triunfo, la historia de una mujer que se negó a ser silenciada. Me mantuve firme contra todo pronóstico y ahora estaba viviendo una vida de libertad y paz.